Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Los Niños Rata. Hoy voy a estar hablando de mi experiencia en el Essen Spiel, que fue este fin de semana en la ciudad de Essen, en Alemania. El Essen Spiel es un evento anual. Básicamente es un evento que es una de las convenciones más grandes del mundo de lo que son juegos de mesa y juegos de rol. Es, de hecho, perdón, corrijo, el evento público de juegos de mesa más grande del mundo. Es un evento supremamente grande, pero la verdad estuvo muy chévere, muy recomendado si uno es fanático de los juegos de mesa y de los juegos de rol y eso. Una cosa que les voy a decir, o sea, sinceramente, lo que me pareció un poco desconcertante, sinceramente llega uno y son seis partes de estas secciones de este centro de eventos que es bastante grande. Obviamente el SN Spiel es mucho más pequeño que el Gamescom. El Gamescom es mucho más grande, pero pues obviamente los videojuegos son mucho más grandes que los juegos de mesa. Pero es supremamente desconcertante. O sea, llega uno y son estanes de diferentes juegos, de diferentes presentaciones, de diferentes de todo. Y va uno, va pasando y hay mesas y mesas y pues hay juegos de mesa, hay juegos de rol, juegos con dados, sin dados, cartas y queda uno como, wow, es un montón, uno no sabe ni por dónde empezar. Pero después de que uno ya lo va recorriendo un poco más, porque por lo menos la puerta por donde yo entré quizás fue un poco agresiva porque todo estaba en alemán y yo dije, fue pucha, ¿dónde me metí? Porque esperaba que fuera algo más parecido al Gamescom, en que estuviera un poquito más en inglés. Ya después de que uno entra, sí, ya está un poco más en inglés, ya es un poco más amigable, porque el comienzo fue bastante desconcertante. Pero la verdad, súper chévere, súper chévere. Tienen la posibilidad de ir mesa por mesa, pues hay sitios en donde simplemente le están vendiendo los juegos a uno o tienen juegos de mesa, tanto de los nuevos que traen o de los juegos de rol nuevos que traen o juegos que estuvieron antes y tienen la posibilidad de ir uno a decir, listo, quiero ir a este sitio, conocer, si uno quiere puede comprar los juegos. Los juegos varían de todos los precios, vi juegos desde 10 euros hasta juegos de 120, 150, 200 euros, o sea, hay para todos los gustos, sabores y colores. Y tuve la oportunidad de probar unos cuantos, obviamente, con los juegos de mesa y los juegos de rol. Pasa una cosa y es que uno solamente tiene cierto tiempo para probar las cosas, porque pues probar un juego de rol o un juego de mesa es por lo menos una hora o incluso dos, porque en parte mientras le explican a uno las reglas, mientras le explican a uno las cosas, entonces pues no es mucho lo que pude probar, pero les voy a hablar un poco de lo que pude probar y eso lo vamos a hacer en formato de short. Entonces vamos a pasar de este formato del video, aquí en este formato horizontal, a este formato vertical a partir de adelante en los shorts. Okay. El primer juego que pude probar es desarrollado por esta gente, Escape Games Level, y básicamente son gente que hace como cajas de diferentes tipos de juegos con esas temáticas como de escape room, como de resolver puzzles diferentes. Cuando le pregunté a la persona que me estaba atendiendo y que nos probó el juego cuántos puzzles había en las cajas, me dijo que ni siquiera él tenía claro de cuántos eran, pero son bastantes. Dicen que en una tarde completa un grupo de unas 5 o 6 personas puede tener una tarde completa resolviendo los puzzles sin que se sientan repetitivos, entonces eso estuvo chévere. En el caso del que yo tuve la oportunidad de jugar con ellos, fue uno que era un mapa, entonces pues es un mapa así, un mapa con sus coordenadas y todo eso. En la parte de abajo del mapa habían escritas coordenadas y debajo de las coordenadas había un símbolo y decían como 4 letras. Y él nos dice, tienen que adivinar el nombre del barco, está oculto en el mapa. Nos tomó unos 10 o 15 minutos a partir de las coordenadas, como poner los puntos y después darnos cuenta que los puntos lo que eh, marcaban eran letras. Otro juego que también tuve la oportunidad de probar, aquí está el voucher, se llama Joyride, que es un juego de carreras desarrollado por Rebellion Unplugged, sí, el mismo Rebellion que hace videojuegos. Y básicamente es un juego donde uno puede hacer varias carreras y tienen así como las diferentes partes del tablero marcado por hexágonos, que donde uno puede recorrer con el carrito. La idea principal es que uno va y recorre las diferentes partes con el carrito, pim, 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 va pasando por los diferentes puntos. Y el que termina las vueltas y tienen varias mecánicas como, no sé, hacer cruces con freno a mano. Tiene uno 3 puntos que tiene que pasar, pasa uno por el primer punto, por el segundo punto, por el tercer punto y por el tercer punto que es la línea de meta, pueden hacer varias vueltas. La verdad que estuvo bastante chévere jugar, se me hace que no es tan difícil de aprender. Depende de un tablero con mecánicas con varios dados, dependiendo en el cambio que vaya uno por la mecánica, lo que tiene puede lanzar más dados para avanzar más rápido. Tiene una buena idea con las mecánicas de daño y también uso de armas como drones,
charcos de aceite y bombas, no, perdón, y minas. Y la verdad que estuvo bastante parchado, bastante caótico. Muy, muy, muy chévere, muy recomendable. Otra de las atracciones que tuve, que básicamente fue el único gratis que había, eran con estas miniaturas, que son miniaturas de Warhammer. Básicamente les daban a uno las miniaturas sin pintar y uno tenía la opción de, ahí tienen los diferentes tipos de pinturas, los soportes para poner las figuritas, el pincel para no pintarlos, y le decían, demore lo que quiera, haga lo que quiera y pinte su figurita, pinte su cosa como le guste. Entonces pues ahí la pinté. Igual después va a agregar la foto, pero pues yo le puse la armadura morada, todo el resto de la decoración es naranja, el escudo negro, el martillo que tristemente se me rompió en el transporte negro también. Y el piso también lo hice como una mezcla como entre plateado y como con manchas de sangre. Pues estuvo chévere ahí como para pintarlo y decorarlo un rato. La verdad que me pareció una cosa chévere. Nunca había pintado miniaturas y me pareció un hobby interesante. Otro de los juegos que probé es Star Wars Unlimited. Aquí está una carta de Grogu o Baby Yoda que me dieron después de haber terminado la prueba. Básicamente es un juego muy parecido a Magic the Gathering. Es como ese estilo de juegos de cartas en donde uno tiene una base, tiene que defender la base, tiene que atacar, tiene uno unidades de tierra, unidades de aire, y la idea es ir atacando y defendiendo la base a partir de las diferentes habilidades. En mi caso se podía jugar, estábamos en la época rebelde, entonces uno de los generales era Luke Skywalker y el otro era Darth Vader. Pues como nunca lo había jugado, estábamos con... Me pareció chévere, pero pues para mí en lo personal tiene ese problema que tienen todos estos juegos de colección de cartas, dígase Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh!, Star Wars, sé que hay otro de One Piece, que básicamente pues uno no depende del todo de la baraja que tenga, pero siento que a veces como que invertirle mucha plata a las barajas, lo cual no está tan chévere. Y si bien es cierto, según nos dijo el experto, el problema con estos juegos de cartas es que llega un punto en donde el equilibrio se pierde y se rompen un poco. Entonces sí, me pareció chévere para probarlo, chévere para jugarlo en una feria. Pude que no lo vuelva a jugar, no es mi estilo de juego, pero pues si a ustedes les gustan estos juegos de cartas, están chéveres. Horror en el Expreso Oriente de la Llamada de Cthulhu, el juego de mesa, muy interesante, me pareció un sistema, el detalle de que no tiene lanzamiento de dados, todo es a partir de tableros y bolsas, un jueguito interesante, estuvimos en una hora larga. Es un juego que es muy chévere porque cuando el man le está explicando las reglas le dice como, si ustedes se quedan sin cordura, pierden. Si todo, hay como otros pasajeros dentro del barco, perdón, dentro del tren, que no somos nosotros los investigadores. Si se acaban el número de ataúdes, que son como 7 ataúdes, pierden. Si el tren llega al final y no han descubierto cuáles son los cultistas, pierden básicamente como 6 o 7 maneras diferentes de perder. Solamente una de ganar, que es logrando llegar hasta el final del tablero, descubriendo quiénes eran todos los cultistas. Obviamente perdimos porque uno de los personajes se quedó sin cordura. Además de eso tenemos monstruos y vampiros. Entonces, pues básicamente es un juego hecho para perder, como todo juego de la Llamada de Cthulhu, pero me pareció divertido. Fue una hora bastante tensa en tratar de descubrir el misterio, en tratar de sobrevivir. Tiene hechizos, tiene muchísimas cosas, pero supremamente recomendado si son de la gente que les gusta todo este tema de terror psicológico. Está súper bien hecho, súper recomendado. Quizás fue de los juegos que más me gustó, pero tiene el detalle de que todo lo que uno va sacando son como fichitas de unas bolsas, tanto cuando uno gana, cuando termina uno su turno, sacan unas fichas, cuando uno por ejemplo, tiene la oportunidad de hablar con algunas de las personas que están ahí, también sacan unas fichas y dependiendo de las fichas que tenga puede uno preguntarle o no a los 3 pasajeros de segunda clase o a los 3 pasajeros de primera clase cosas con unas tarjeticas que uno voltea y le dan una información, o no le dan una tablita como si un pasajero tiene esto, tiene eso, tiene aquello, tiene esa mezcla de objetos, entonces es un cultista o no. Entonces de esa manera puede uno descubrir si son cultistas o no. Hay pasajeros que quieren ciertas cosas, entonces si uno les consigue esas cosas a los pasajeros, uno les puede pedir favores. Cada pasajero tiene como su habilidad, porque hay como una mesera, una medium, un psiquiatra, diferentes tipos de personas, un chef, entonces uno les puede pedir favores para esto. Those Who Dare, que básicamente es un juego de rol en donde uno puede jugar en varias eras del desarrollo humano. Entonces está la era de piedra y puede uno evolucionar, la era medieval y tiene los diferentes tipos de armas, los diferentes tipos de habilidades que uno tiene mecánicas muy parecidas a Blades in the Dark, tiene muchas mezclas de diferentes cosas, también tiene mucho esa idea de la continuidad. O sea, que el personaje de uno se muera puede ser algo positivo, porque cuando uno pierde personajes como que el personaje evoluciona. Entonces la verdad que es un juego que siento que tiene mucho potencial para campañas muy largas. Las herramientas para construir muchísimas cosas, entonces por eso se me hace que tiene una buena posibilidad. Incluso lo terminé comprando. Lo tan así me pareció interesante que digo, wow, o sea, es un juego que realmente tiene mucho potencial. Entonces el juego se llama Those Who Dare, por si lo quieren buscar. Está recién salido prácticamente, entonces ahí lo tienen. Es desarrollado en Australia. Muy interesante. En el caso mío, estaba jugando, cuando yo jugué, pues tuve la oportunidad de hacer una prueba como una investigación policíaca en contra de un alcalde que estaba corrupto y estaba matando gente que lo ayudó en el pasado, pero que ya no le servía. Pero había armas como alienígenas y cosas por el estilo, entonces súper chévere. El Dungeon Master que nos estaba haciendo, perdón, el Game Master que nos está haciendo esto, después nos dijo que su compañero, su otro compañero que también es uno de los desarrolladores del juego, que estaban en el stand en ese momento, tenía otra campaña de la guerra civil americana.
se pueden hacer cosas medievales. Entonces es un juego que promete poder hacer muchísimas cosas, le da a uno como